Estamos preparados para recibir la palabra del día de hoy. Los invito entonces que me acompañen en oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, venimos ante ti en esta preciosa mañana, siempre agradecidos por tu misericordia, por tu amor, y sobre todo, Señor, por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por tu obrar en nuestras vidas durante esta semana, donde en medio de dificultades y también de oportunidades, hemos visto tu preciosa mano, Señor, ayudándonos en toda circunstancia. Oh Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que tu palabra sea recibida en nuestros corazones de acuerdo a tu santa voluntad. Queremos conocerte, Señor, a través de toda la Escritura, pues la suma de tu palabra es verdad. Por eso te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres para nosotros y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El domingo pasado estábamos celebrando el Día de la Madre. Se trata de un día muy especial en el calendario de nosotros, de la humanidad. Cuando se acerca el mes de mayo, generalmente en muchos hogares se toma como el mes de las madres. Y hoy quiero aprovechar este mensaje para hablar de algunas mujeres que a través de su vida y a través de la historia marcaron una huella muy especial en el arduo trabajo del hogar y sobre todo en la educación o en la formación de sus hijos. Primero voy a hablar de una señora llamada Susana Wesley. Ella nació en 1669 y murió en 1742. Ella es la mamá o la madre de aquellos famosos hermanos Wesley. Una madre que combinó, y eso era algo especial en ella, combinó maravillosamente la disciplina y la piedad. Se dice que ella crió a sus hijos para Dios. Susana Wesley fue la mayor de 25 hermanos y tuvo 19 hijos. John Wesley, su 15º hijo, fue el fundador del metodismo. Nació allí en Inglaterra, igual que su hermano Charles Wesley, que fue conocido como un gran compositor de unos himnos preciosos y muy famosos. Ahora, viviendo de acuerdo con el método enseñado por su piadosa madre, a ellos lo llamaban o los apellidaron metodistas, a los hermanos Wesley. Nos decían, allá van los metodistas. Vivían sin ningún lujo, pasaban muchas necesidades porque ellos preferían ayudar a los demás antes que a ellos mismos. Ella soportó privaciones, pero nunca se desvió de la fe. Y de la misma manera,
De esa forma enseñó a sus hijos, sobreponiéndose siempre a todas las pruebas que tenían que pasar. Ella practicaba lo que le predicaba a sus hijos, algo muy importante. Aunque ella dio a luz a 19 hijos, ella era una mujer de una naturaleza frágil y siempre estaba allí ocupada en los cuidados de su familia. No obstante, tanto trabajo y tanta responsabilidad para levantar una familia tan numerosa, ella dedicaba, mis hermanos, 2 horas al día para orar y para estar en comunión con el Señor. 2 horas al día. No importaba lo que pasara, ella lo cumplía. Esa decisión la tomó cuando tenía allí su 9º hijo, y de ahí en adelante, todos los días, 2 horas, a la primera hora en la mañana, ella estaba allí adorando a solas, con mucha devoción a Dios. No importaba lo que ocurriera, la primera hora del día ella la apartaba para el Señor. 2 horas de retiro diario. Y ella decía que en esas 2 horas ella obtenía, digamos, todo la paz y el dinamismo para afrontar el día. Una paciencia importante. Las pruebas que Susana soportó podrían haber acabado con cualquier persona. Solamente, imagínense, solamente 9 de sus 19 hijos sobrevivieron hasta la vida adulta. Y tenía más dificultades. Las deudas, la parte económica también era algo que tenía que enfrentar día tras día. Es decir, que ella mantenía la administración de la casa. Y es allí donde todos nos estamos preguntando, ¿y el esposo qué? Pues del esposo no se sabe mucho, solamente que era un mal administrador. Y por eso esta mujer le tocaba enfrentar todas estas circunstancias. Ahora, desde el punto de vista puramente material, la historia de Susana Wesley fue de una situación difícil, poco común, de privaciones, y podríamos decir de fracasos. Pero espiritualmente fue una vida de riqueza, riquezas verdaderas, gloria y victoria, pues ella nunca perdió sus altos ideales y esa fe sublime que ella tenía. Se cuenta que frente a una dura prueba, en un momento de su vida, ella escribió lo siguiente. Les voy a leer textualmente, abro comillas, dice: aunque el hombre nazca para el infortunio, yo todavía creo que han de ser raros los hombres sobre la tierra, considerando todo el transcurso de su vida, que no hayan recibido más misericordia que aflicciones y muchos más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado de Dios omnipotente, cooperaron para promover mi bien espiritual y eterno. Gloria sea a ti, oh Señor. Termina la cita ahí, cierro comillas. Cuando ella tenía 60 años, su hijo, John Wesley, le pidió que
¿por qué no daba a conocer sus métodos para la crianza de los hijos? Escribiera algo para que el mundo conociera cuál era su método. Ella, con renuencia, ella contestó: no me gusta escribir sobre mi forma de enseñar y cómo empleo mi tiempo y cuidados en criar a mis hijos. Pero siempre, desde que sus hijos venían al mundo, ella empezaba a entrenar sus voluntades, enseñándoles que primero debían obedecer a sus padres. Susanna Wesley tenía 10 reglas para educar a sus hijos. Permítame, se las leo. 10 reglas. Primero, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Segundo, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. Tercero, no les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Cuarto, no castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. Quinto, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Sexto, no castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Séptimo, alienta y premia la buena conducta. Octavo, fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Noveno, cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y décimo, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Esta era la vida de esta mujer, Susanna Wesley. Con esto en mente, mis hermanos, los invito a que me acompañen en el desarrollo de 3 puntos en este mensaje que se ha titulado Fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano. Como acabo de manifestar, el mensaje de hoy tiene que ver con estas mujeres a través de la historia que han dejado una huella y un testimonio precisamente de ese título. Han dejado un testimonio de fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano. Por eso, nuestra idea principal del mensaje de hoy es: la influencia de una madre es tan grande que resulta imposible negarla o despreciarla. Ahora bien, la base bíblica del mensaje de hoy la encontramos allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Saludo tradicional del apóstol Pablo en sus cartas. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti, o sea, de Timoteo, en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Versículo 5.
porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, vamos entonces a desarrollar nuestro primer punto. Una madre con fe sincera tiene una influencia directa en la vida de sus hijos. Una madre con fe sincera tiene una influencia directa en la vida de sus hijos. Acompáñenme allí al libro de los Hechos, allí en el capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual, o sea, de Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Digamos que las credenciales en ese ambiente familiar, las credenciales de este joven Timoteo, digamos que no hacían que él fuera como un prototipo para ser un gran cristiano, un gran misionero. Los judíos en esa época despreciaban a los gentiles, por lo tanto consideraban que era una falta muy grave para la ley de Moisés esa formación de matrimonios mixtos entre un cónyuge judío y uno que no lo fuera, como dice en Deuteronomio 7:3. Dice: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. O sea, era algo grave ese matrimonio mixto. Y aunque esto obviamente cambió ya en el Nuevo Testamento, en los círculos judíos, digamos, más conservadores, aún en la actualidad todavía existe ese recelo de que no permiten matrimonios mixtos. Es decir, judío se casa con una judía, no hay otra forma. Y Timoteo había nacido, digamos que en ese hogar mixto. Su madre, la judía, creyente, y un griego que no sabemos nada más de él, simplemente que era griego y que no seguía a la ley judía. Entonces pensamos que con este ambiente en el que había nacido, pues para Timoteo era muy difícil llegar a ser un buen cristiano, un candidato a un puesto de misionero. Sin embargo, leemos allí que Timoteo contaba con un excelente testimonio de una vida cristiana real. Y esto lo avalaban estas iglesias allí en Listra y en Iconio. El nombre de Timoteo significa uno que honra a Dios. Eso es lo que significa el nombre Timoteo. Y viene de las raíces timao, que es honrar, y teo, de Timoteo, que es Dios. O sea, uno que honra a Dios.
Y recordemos que en la antigüedad los nombres no se escogían al azar, ¿no? Sino que los padres pensaban qué nombre, ¿sí? Y qué significado tiene ese nombre, porque ese era lo que deseaban de sus hijos. Y ahí es donde comenzamos a ver que Eunice escogió ese nombre y nos va mostrando la clase de mujer que ella era, una mujer piadosa. Timoteo y su familia procedían allí de la ciudad de Listra, una colonia romana, que era, en la actualidad es donde es Turquía, en la parte sur central de Turquía en la actualidad. Y el apóstol Pablo predicó allí en su primer viaje misionero, allí en Listra. Pero fue en el segundo viaje misionero que Pablo tuvo ese contacto con Timoteo. Le decían que este era un joven que había llegado a los pies de Cristo y que era fiel al servicio del Señor. Entonces, cuando Pablo salió de Listra en su segundo viaje, se llevó a Timoteo con él, comenzando esa relación entre mentor y discípulo, ¿no? Que conocemos nosotros a través de todas las cartas del apóstol Pablo. A veces pensamos entonces que Timoteo, que conocemos en la Biblia, él surgió de la enseñanza del apóstol Pablo nada más. Porque, bueno, es posible que su madre, o sea, Eunice, y él hubiesen escuchado a Pablo y a Bernabé cuando estuvieron en su primer viaje, ¿no? Como ellos predicaron allá, es muy posible que ellos hayan escuchado las predicaciones de Pablo. Pero diría yo, debemos ser honestos con el pasaje que acabamos de leer y notar que aún antes de Pablo y antes de que el mismo Pablo se fijara en Timoteo, él ya contaba con un buen testimonio y lo avalaba la comunidad allí de Listra y de Iconio. Ahora, siendo un joven de buen testimonio, Timoteo es un buen candidato para ser el compañero de viaje del apóstol Pablo, como lo fue. Y obviamente tenía ese inconveniente familiar que marcaba mucho en la época entre los judíos. Era que su padre era griego y que no obedecía las leyes religiosas de los judíos. Ahora, vemos también entonces que Timoteo no contaba con el acompañamiento espiritual de parte del padre. No. Y esto es fundamental en los hogares. Recordemos que el rol del padre en una familia cristiana es fundamental. Ha sido designado como el sacerdote de la casa. Es el que lleva a la familia en el aspecto espiritual, en ese crecimiento espiritual. Es el responsable. Y eso es para nosotros, en nuestros hogares. Sin embargo, él en su vida, de su padre nunca fue ese acompañante en ese crecimiento y desarrollo espiritual. Sin embargo, cuando Pablo lo halló, este era un joven con un testimonio cristiano sobresaliente. Y ahí es donde vemos, mis hermanos, la influencia de su madre Eunice. Allí era evidente. Y eso es lo que quiero resaltar en el mensaje de hoy, la importancia de la influencia de la madre en el hogar y en el crecimiento de sus hijos, siendo la responsabilidad principal del padre. Pero, ¿qué haríamos sin madres?
Nunca habría existido un Isaac sin Sara, un Samuel sin Ana, un Juan el Bautista sin Elizabeth, un Timoteo sin Eunice, o un discípulo Juan sin María. Estos hombres llegaron a ser hombres que fueron lo que fueron en gran parte por causa de las madres que tenían. Por eso animo a las mamás a que tengan presente en sus vidas este primer punto. Vamos al segundo punto. Una madre con fe sincera deja un legado generacional. Nuestra idea principal, la influencia de una madre es tan grande que resulta imposible negarla o despreciarla. Pues vamos allí a nuestro texto de estudio, el versículo 5. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe sincera. Entonces, ¿dónde surgió esa fe de Timoteo? Sí, sabemos que Dios es el que coloca la fe, pero recordemos que Pablo en Romanos nos dice que nos enseña que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es el medio por el cual nos da la fe. ¿De dónde surgió la fe? De su propio hogar. Allí surge la fe de Timoteo. Para ser más específico, digamos que en el caso de Timoteo, la fe tiene unas raíces femeninas, de abuela a madre y de madre a hijo. No existe en la corta genealogía que podemos encontrar de Timoteo la figura del hombre que haya sido parte de esa herencia de fe que ahora tiene Timoteo. Ni su abuelo ni su padre se mencionan, solo su abuela y su madre. Y nótese algo importante, que el apóstol Pablo no las deja en anonimato. La abuela Loida y la mamá Eunice las menciona por la importancia de ellas en la vida de este joven Timoteo. Y obviamente pues hay más personas que ayudaron o que fueron influencia en la vida de Timoteo. Allí en 2 de Timoteo 3:14. 3:14 dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las había aprendido. Varias personas, obviamente, influyeron allí, pero sabemos que la persona, digamos, central en la formación de Timoteo fue el apóstol Pablo. Por eso, él se dirige a él como mi hijo amado, allí al inicio, al comienzo, en el saludo, dice Timoteo, amado hijo, allí en el versículo 2, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. La influencia entonces más directa podemos decir que la recibió del apóstol Pablo. Timoteo había sido influenciado de todas maneras por la palabra de Dios desde su niñez. Allí mismo, versículo 15, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién le había enseñado de las Escrituras? Su madre Eunice. Ella había instruido a su hijo allí desde muy temprana edad. Y esto era parte de la costumbre de los judíos, ¿no? Los hijos pequeños, los niños y las niñas, eran enseñados por su madre. Cuando avanzaban en edad, las niñas seguían con la mamá, los niños iban con su padre. Pero en el caso de Timoteo, como el padre era griego, entonces le tocó a Eunice asumir ese rol también de enseñarle a él. Y en el mundo romano hay un punto muy especial. El padre tiene toda la autoridad en el hogar. Será el respaldo en el mundo romano. Y Listra era parte del Imperio Romano. Pero aún así, Loida y Eunice guiaron a Timoteo en el camino de Jesús. Desde su más tierna infancia le inculcaron el temor y el amor a Dios, y allí sentaron las bases de su fe. Timoteo entonces creció hasta convertirse en ese gran hombre de Dios, un siervo, llegando a ser el pastor de la iglesia de Éfeso y uno de los discípulos, digamos así, más aventajados del apóstol Pablo. ¿Qué aplicamos de esto, mis hermanos? Nosotros como padres y los abuelos tenemos el gran privilegio de poder pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos un legado eterno, mejor que cualquier herencia terrenal que podamos reunir. Es pasarle nuestra fe en Dios. Y vamos al punto número 3. Una madre con fe sincera lleva a los hijos a una fe sincera. Nuestra idea principal, la influencia de una madre es tan grande que resulta imposible negarla o despreciarla. Volvamos otra vez a leer ese versículo 5 de nuestro texto de estudio. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, ¿qué dice de estas dos mujeres allí? Dicen que ellas tenían una fe no fingida, es decir, una fe genuina, una relación personal con Jesucristo que se evidenciaba en una vida transformada en Él. Eso es lo que Pablo está hablando de estas dos mujeres. Esa fe no fingida llevó a Loida y a Eunice a enseñar a Timoteo las Escrituras desde pequeño, desde que era un niño. Y lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, en sus primeros pasos en la fe. Y que leer la Biblia con ellos, explicarles aquellas dudas que tienen. Y un niño siempre está preguntando, no entiendo, ¿por qué? Y estar con él, leyendo la palabra de Dios y dando explicación a todas esas dudas. Debemos enseñarles a orar y orar con ellos. Debemos llevarlos a la iglesia y hablarles de la importancia de congregarnos, ayudarlos
a aplicar la Biblia a sus vidas. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Mire cómo dice Deuteronomio 6:7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es la orden, esa es la invitación. Dios quiere que hablemos de Él. Y aquí cuando estaba leyendo en Deuteronomio, dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son? Veíamos entonces en el versículo anterior, dice, escucha, oh Israel, es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es lo que les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y esta es la base de la fe judía y esa es la base de nuestra fe. Jesús ampliaría después este mandamiento cuando nos habla del amor al prójimo, allí en Mateo 22. Pero mis hermanos, mamás y papás, instruir, enseñar, educar todos los días de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra forma de comportarnos, con la manera en que vivimos nuestra propia relación personal con Dios. Eso lo están viendo nuestros hijos, nuestros nietos. A veces damos mucha importancia a la enseñanza secular de nuestros hijos. Eso está bien, ¿sí? Queremos que sean hombres y mujeres de bien y preparados y útiles para la sociedad, que estudien, sí, que saquen buenas notas, que vayan a buenas universidades. Claro, por supuesto, eso es lo que deseamos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Todo eso está bien, pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Te tomas el mismo esfuerzo en la instrucción espiritual que en la preparación académica de ellos? La mejor herencia, mis hermanos, que podemos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, es guiarlos en una relación personal con Cristo y ayudarlos a vivir en fe. Por eso les invito, preciosos padres, a que tomen el tiempo, madres, hacerlo de Loida y lo de Eunice, y sean madres y abuelitas que instruyen a sus hijos y a sus nietos en los caminos del Señor. No importa la edad que tengan sus hijos, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar a sembrar en ellos la palabra de Dios. Esto a veces no siempre es la regla. Hay casos en los que los padres, digamos que han moldeado una fe sincera y genuina, y sin embargo sus hijos siguieron una fe fraudulenta. Pero el testimonio que leímos hoy de Eunice nos anima sabiendo que nuestra fe genuina y sincera puede ser transmitida a nuestros hijos, por supuesto también a nuestros nietos. Sin la obediencia a la palabra, si no obedecemos la palabra,
¿qué hubiera pasado con Timoteo si esto no hubiera sucedido? Si ese ejemplo, si ese testimonio de su mamá y de su abuela no hubiesen influido tanto en su vida, pues no hubiésemos conocido al Timoteo que conocemos. A pesar de que él nació allí en un hogar, en un matrimonio mixto, esta mujer dedicada a Dios, dedicada a estudiar la palabra y a enseñarla a Timoteo, Eunice realmente dio el ejemplo de una madre, porque se entregó primeramente ella a Dios y en segundo lugar formó a su hijo con la palabra de Dios. Y ya sabemos cuál fue el resultado. El Timoteo que conocemos dice allí en Filipenses 2:19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, está hablando Pablo, ¿no? A fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Yo pregunto, mis hermanos, ¿qué influencia somos nosotros para nuestros hijos? Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, el discípulo predilecto del apóstol Pablo, las mujeres de Dios, quienes sembraron esas semillas en el corazón de Timoteo, de este niño, y que a su edad adulta dieron el fruto en abundancia. Entonces viene la pregunta allí para ir terminando. ¿Qué semillas germinaron en Timoteo que pueden sembrar en sus hijos a partir de ahora? Allí en sus hojas está esta pregunta. A. La ternura. La ternura. Y cuando dice en el versículo 4, deseando verte, dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. Eso nos indica una sensibilidad especial en Timoteo. Timoteo era ese hombre sensible. Y ese hábito en los niños y en las niñas, esa sensibilidad, ¿de quién lo aprenden? De la mamá. Sí, es una realidad de ustedes, mamás. Preferencialmente allí está el poder para enseñarles a ser sensibles. Niños y niñas, sensibles, que no se guarden esos sentimientos. Y eso lo logra una mamá o una abuela hablando con ellos y dando testimonio de su fe. Es el punto B, una fe no fingida. Loida y Eunice eran auténticas cristianas. Ya sabemos que papá de Timoteo nunca lo fue, pero la fe de estas mujeres no era hipócrita. Su fe no era falsa. Una fe no fingida. Una fe que ellas tenían una fe coherente. Una fe que lleva a hacer lo que se predica. Una fe fingida sería predicarles a los hijos acerca de algo
y la madre vivir de manera contraria. Y eso lo vemos. Por ejemplo, una fe fingida es hablarles a nuestros hijos acerca del amor y del perdón de Dios, y que nos escuchen hablar contra un hermano, que nos vean en un pleito con él, con un hermano, con un vecino, o gritando allí en medio de un trancón, que nos vean nuestros hijos. Y nuestros hijos nos ven. Y ellos están aprendiendo y van a seguir el ejemplo. Y cuando ellos hagan algo malo y queramos reprenderlos, ¿con qué moral lo vamos a hacer? Si ellos nos han visto hacerlo mal. Loida y Eunice eran congruentes, sin fingimiento, sin buscar aparentar un cristianismo que no se vivía en casa. Eran mujeres temerosas de Dios, quienes predicaban con su ejemplo, con su vida. No podemos dar fruto bueno si la semilla que sembramos no es buena. Si sembramos en nuestros hijos una fe fingida o hipócrita, ellos cosecharán una fe fingida y por lo tanto se alejarán de Cristo. No olvidemos que el servicio a Dios inicia allí, precisamente en nuestro hogar. En nuestro hogar. Continuamos con estas semillas que germinaron en Timoteo. Sé el amor. Sembremos en ellos el amor de Dios. Ese amor ágape. Ese amor no egoísta, ese amor no condicionado. Ellos aprenderán de ese amor sacrificial de ustedes, como nos lo enseñaron estas mujeres. Y de, finalmente, dominio propio. Podemos decir y enseñarles a decir no cuando muchos dicen sí. Vamos a enseñarles que no todo conviene. Aunque muchos digan que es bueno, no está aprobado por Dios y no debemos hacerlo. Preciosas madres y abuelitas, sigan dando testimonio dentro de sus hogares, porque necesitamos formar a estos futuros hombres y mujeres de Dios que prediquen el Evangelio y que den a conocer a la gente la buena noticia de Jesús. En tus manos están, queridas hermanas, que siembren la semilla en esos corazones de estos niños. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las madres y abuelas del mundo que han sido fieles y han dado esa formación cristiana a sus hijos, a sus nietos, siguiendo el ejemplo de Loida y de Eunice. Gracias, Señor, porque muchas de estas madres han sembrado en sus hijos un amor, una fe verdaderos por ti, aun estando solas o teniendo esposos no creyentes. Rogamos, Señor, que sigas dando la sabiduría y fuerza necesaria para que estas preciosas madres y abuelas sigan formando e instruyendo a sus hijos, a sus nietos, en el camino de la verdad y en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo como Salvador. En el nombre de Cristo te lo pedimos siempre con acción de gracias. Amén.